Muy buenos días, hermanos, Dios me los bendice. Es un placer estar aquí con ustedes. Bendito sea Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, estamos ahora a entrar a la escuela dominical, y para aquellas personas que nos están viendo a través de internet, pongamos todos nuestros espíritu, todos con un corazón abierto, recibiendo este mensaje que es muy importante para la vida del cristiano y para aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es una lección muy importante para ese tipo de personas. Padre Santo, le damos las gracias por esta mañana. Que su Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, que podamos comprender esta palabra al punto máximo, Señor, Dios de la gloria. Porque usted es nuestro Creador. Usted es nuestra salvación. Señor, nos ponemos en tus santas manos en esta mañana y ilumine nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a ver hoy, tienen su hojita, y es el amor de Dios, es la introducción. El amor de Dios. El estudio de hoy lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Para aquellas personas que están en casa, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 3, y de ahí saltan al 6 al 21. Y hay un texto a memorizar, que mayoría de nosotros lo conocemos, y es Juan 3:16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí mismo en su página o en su hojita hay una verdad central. Y dice así: encontramos nuestra verdadera identidad cuando respondemos positivamente al amor redentor de Dios. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, ahí vamos. Si antes andamos en el pecado, tenemos una identidad. Pero cuando tenemos una identidad, pero cuando andamos en el pecado y conocemos a Cristo Jesús como Salvador, esa identidad cambia. Porque por amor, Él dio a su único Hijo, y creyendo en Él es donde va a haber el cambio de esa persona. Ahora, la introducción, vamos a verla en su hojita, y la voy a leer y me siguen con sus vistas, por favor. Dice: el amor de Dios seguirá siendo el tema por excelencia del cristiano. Dios ama a todos, ama a cada uno con un amor especial. Cuando una pequeña fue probada con la pregunta: ¿cuál es el hijo o la hija favorita de tu madre?, rápidamente replicó: ella ama a Santiago más por ser el mayor, ama más a Julio por ser el más pequeño, y me ama a mí por ser la única hija. Será muy difícil hallar una respuesta más brillante que esta, y que a la vez ilustre cómo Dios ama a todos. No importa a qué altura se eleve el hombre o en qué abismo caiga, Dios ama más a causa de alguna característica personal que, aunque sea pasada por alto por otros, es sabida y apreciada por nuestro Padre Celestial. El hombre Nicodemo era un eminente y rico maestro en Israel. Su posición era la de uno de los principales de los fariseos. Nadie hubiera imaginado tan eminente persona tuviera necesidad de dialogar con el maestro de Nazaret. Nicodemo
mismo sabía que Jesús era maestro y que tenía un mensaje especial que él necesitaba oír y apreciar. Vamos a ver un poquito sobre Nicodemo, perdón. Pero antes quiero o deseo hablar del Sanedrín, allí en este pasaje. Sanedrín en griego es derivado del griego Sinedrión, que significa consejo, tribunal. Era la alta corte de los judíos, concilio supremo de la nación constituida por ancianos. Había dos clases de Sanedrín: Sanedrín supremo metropolitano y el consejo provincial llamado pequeño Sanedrín, diferentes uno del otro en su constitución y jurisdicción. Supremo era el Tribunal Superior de Justicia y Juicio. Entonces, ya les dije lo que es el Sanedrín para algunas personas que no tienen ese conocimiento de qué era el Sanedrín. Ahora, vamos con Nicodemo. Nicodemo era fariseo y fue de noche a ver a Jesús, el Maestro Divino. Nicodemo era miembro del concilio llamado Sanedrín, un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron a menudo por su hipocresía. Lo podemos ver en Mateo 23:15. Dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Prosélito viene a ser una persona que era ganada, ¿sí?, para una doctrina o para un partido. Eso es prosélito. Ahora, segundo, era un principal entre los judíos. Por tanto, era un hombre con autoridad. Tercero, Nicodemo era un magistrado o principal de un pueblo. Él era buen conocedor de la ley. Por ello, Jesús le llama un maestro de Israel. Así le llama Maestro Jesús, y lo vamos a ver en este capítulo 3:10, donde le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? También era un escriba, expositor profesional de las Sagradas Letras, era del original Grámata. Cuarto, era un hombre rico. Lo vemos, bueno, según se entiende de su ofrenda para ungir el cuerpo del Señor en Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Ese es Juan 19:39. Mirra y aloes. Mirra es una sustancia formada de goma y resina. Es una hierba aromática. Aloes es una planta de África que se usa para colorante y también es medicinal. Ahora, Nicodemo vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro y que nadie puede hacer estas señales. Y como maestro, que nadie puede hacer señales que tú haces. Vamos a ver en su hoja 3, en su hoja donde dice nacimiento del Espíritu. Déjenme
Y aquí una, dos, tres, y cuatro. Vemos que Nicodemo vino de noche. Ahora, ¿a qué vino de noche, hermanos? ¿Por prudencia? ¿Por discreción? Cristo estaba todo el día ocupado enseñando y curando. Quizás Nicodemo no quería interrumpirle, o quizás quería él que el Señor le pudiera recibir en la quietud de la noche, en la hora de reposo, para que él ponga más atención, para recibir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo, para instruirse. El maestro Nicodemo indagaba. Ahora, él creía que Jesús tenía respuestas. Pero más tarde, Nicodemo entendió que Jesús era en realidad el Mesías. Vemos en el capítulo Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. En 51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Nicodemo, al parecer, se convirtió en un creyente secreto. Él quería averiguar por lo que había oído Jesús. Y aquí vemos que Nicodemo arriesgó su reputación, porque él habla a favor de Jesucristo. Lo vemos en el 7:51, Juan 7:51. Y dice, también vemos que Nicodemo confrontó a los fariseos con la realidad que no guardaban esa ley. Bueno, hermanos, vemos que Nicodemo quería averiguar, quería saber, quería salir de dudas de quién era Jesucristo. Vamos ahora al punto número 1. En su hoja dice nacimiento del Espíritu. El versículo 3 de Juan capítulo 3, versículo 3, dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta, ¿qué sabía Nicodemo acerca del reino? Él, por las Escrituras, sabía que Dios lo regiría y que pertenecería al pueblo de Dios. Jesús reveló a Nicodemo que el reino sería para todo el mundo. Lo vemos en Juan 3:16, ya lo vimos, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el reino sería para todo el mundo. Ahí lo dice muy claro, 3:16. Ahora, no solamente era para los judíos, hermanos, y que Nicodemo podía pertenecer a él, a ese, o sea, que él no pensaba que nada más Dios pertenecía a él, ¿sí? Lo vemos en Juan 3:5, dice, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces aquí vemos que no solo el reino pertenecía para los judíos. Sabemos que Nicodemo pertenecía a los judíos, ¿sí? Pero no era el reino solamente para los judíos o para él personalmente. Y ya lo estamos viendo aquí en Juan 3:5. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Eso está en su Biblia. Hermanos, el reino es algo muy personal. El reino no es nacional ni étnico. Y que para entrar en él, y para entrar en ese reino, se requiere arrepentimiento, renacimiento espiritual. En Lucas 17:21, Jesús anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Allí, en Juan 17:21, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, hermanos, no es terrenal, no tiene límites geográficos. Más bien consiste en la obra del Espíritu de Dios, en las personas y sus relaciones. Ese es el reino de Dios. Hermanos, debemos de tener cuidado hoy, hermanos, porque hay instituciones como evidencia del progreso del reino de Dios. Hay que tener cuidado. Pero en lugar de ello, debemos atender a lo que Dios hace o puede hacer en el corazón de las personas. Eso es a lo que tenemos que atender, conocer las Escrituras, conocer a Dios. En el versículo 4 de la Biblia dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué vemos aquí? Primero, vemos la ignorancia de Nicodemo. La pregunta que hace. Lo que Cristo le acaba de decir, hermanos, refiriéndose es al reino espiritual, lo ha entendido de un modo material. O sea, volver a ser formado de nuevo en el seno materno. Es lo que está creyendo Nicodemo. Ahora, en lugar de adquirir un nuevo corazón espiritual, es lo que él no entendía. Además, él no pensaba decirlo en la reencarnación, porque los judíos no creían en la reencarnación. ¿Sí? Segundo, vemos que Nicodemo no se marcha de ahí de la presencia del Señor Jesucristo, por no comprender lo que el Señor acaba de decir. ¿Qué quiere? Él se queda allí. Nicodemo quiere aprender, pues todo lo que está escuchando para él es un enigma. Él no ve otro modo de nacer de nuevo que el de volver de nuevo al vientre de su madre. Vamos ahora al 5. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, de agua y del Espíritu, se puede referir al contraste entre el nacimiento físico, agua, y el nacimiento espiritual, espíritu. 2. A ser regenerados por el Espíritu y renacidos por el bautismo. Ahora, también el agua podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo. Lo vemos en Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos 3 personas de la Trinidad. Participan en la obra de la salvación. Primero, la obra de redención del Hijo, Jesús. El Padre perdona y envía al Espíritu Santo para limpiar y renovarnos. ¿Sí? Es ahí donde vemos eso. Ahora, en Juan 3:6, ya entramos ahí en su hoja. Lo otro que estaba diciendo no viene en su hoja, pero creí importante
compartirlos con ustedes. Juan 3:6, ¿qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí se hace, o se establece, hace un hincapié, o se establece el hecho de que el nacimiento físico no da a nadie alguna prioridad en la salvación. En Juan 1, 12, 13 dice, mas, recordemos esto, muchos ya lo saben, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí estamos en la explicación del 3:6. Ahora, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Está dando una respuesta a las preguntas hechas por Nicodemo en el versículo 4. ¿Cuáles fueron esas preguntas? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Es lo que estamos, las preguntas, Dios está respondiendo a esas preguntas. Ahora, la referencia del Maestro Jesús tiene que ver con dos clases de nacimiento. El nacimiento físico, que introduce al hombre a este mundo, y el nacimiento espiritual, que lo introduce al reino de los cielos. Es lo que estamos viendo. En los versículos de 7 y 8, le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Allí vemos en el comentario que la misma palabra en hebreo y que en griego, en hebreo es ruach, en griego es neuma, significa tanto espíritu como viento. Dice, uno oye el viento, pero cierto es que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora, así pasa con el Espíritu, hermanos, con el Espíritu de Dios. Al que ese Espíritu nadie lo puede monopolizar, nadie lo puede manipular. El Espíritu de Dios es totalmente libre. Sus caminos son ocultos e incomprensibles para la mente humana. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios concede, otorga. Él causa un efecto. Y de su gracia y de su poder, Él es poderoso. El Espíritu tiene gracia, es la gracia. Por gracia somos perdonados. Y tiene gran poder. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y a quien quiere. Y en la medida y los grados en que le place. Es poderoso, el Espíritu de Dios es poderoso en un grado infinito. Ese es el Espíritu de Dios. Hermanos, sabemos que los caminos del Espíritu de Dios son ocultos e incomprensibles para la mente humana. El Espíritu, cómo reúne y cómo esparce. Esto para nosotros, hermanos, es un enigma, un misterio, algo difícil de entender. Nosotros a veces vemos que nos explican algo y dice, el Espíritu de Dios actúa de una manera que no podemos comprender, de una manera misteriosa. Y es cierto. Cuando estaba joven,
antes de que estudiara, me metiera a fondo en esto, yo hacía muchas preguntas y pues en verdad me quedaba igual. Pero ya cuando uno entra en la palabra del Señor, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, hay una comprensión, hay un entendimiento mejor. Cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, la conducta del creyente es sorprendente, misteriosa. ¿Para quién? Para los del mundo. Hay un cambio en nosotros cuando recibimos a Dios, que a veces la gente de afuera no entiende, no comprende, ¿sí? Y a veces nos catalogan de una manera, bueno, de diferentes maneras nos catalogan, porque hay algo que el Espíritu de Dios nos hizo cambiar, una cosa misteriosa que empieza a ver dentro de la persona, inclusive su mente, su físico, en su cara, cambia, el brillo de sus ojos es diferente, todo cambia cuando uno recibe el Espíritu de Dios, cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En 1 de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desfreno de disolución. O sea, y os ultrajan. Aquí lo está explicando Pedro. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, es una cosa extraña. Aquí dice Pedro, les parece cosa extraña que ya nosotros no andemos con ellos, no andemos en esa mala vida, en esa libertinaje, ¿sí? Todo esto que Jesús le está hablando era sorprendente para Nicodemo. Él estaba acostumbrado a una supuesta salvación por obras de la ley. Eso es a lo que estaba Nicodemo acostumbrado. Ellos creían así. En Romanos 6:14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado, como Él nos mandó. Ahora, vamos a la parte 2 de su hojita, y es ceguera del hombre natural. Juan 3:9 dice así: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Parece que la explicación anterior que Jesús le había dado no fue de satisfacción a Nicodemo. O mejor dicho, Nicodemo sigue sin entender. Él es un líder religioso, carece de los conocimientos acerca de la salvación espiritual. Ahora, todas estas cosas que le habló el Maestro Jesús siguen siendo para Nicodemo misteriosas, incomprensibles. Existen personas, hermanos, en la actualidad que no creen en las verdades del cristianismo, ni se someten a las normas de Cristo. Estas cosas superan la capacidad de comprensión de estas personas sin de entender cómo puede ser lo que a juicio de ellos no se puede probar. Podemos ir a hablar de esto, del nuevo nacimiento, y a veces nos tocamos con personas, con compañeros del trabajo, y nos empiezan a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que no creen? Que han escuchado que Jesucristo no murió, quieren pruebas, y ahí es donde uno tiene que estar capacitado para poder
enseñarles bíblicamente esto. Y hay pruebas también en la ciencia, y quizás ya lo hemos visto anteriormente, que se comprueba que Jesucristo no podía haber sobrevivido por lo que Él pasó. Hay un libro que se llama El caso de Cristo, basado en una vida verídica, y está también la película. Y ahí muestra cómo le dice un científico, después de este escritor anda buscando pruebas de que Jesucristo en verdad no murió. Y va con un científico que ellos pusieron en el, no sé si fue en la revista People o en otra revista, pusieron el artículo de que Jesús en verdad había muerto, que Él no podía sobrevivir. Y si nosotros nos ponemos, sin ponernos clavos, colgados en una cruz, que no haya apoyo, ahora veamos, dice, bueno, pero Jesús tenía apoyo en los pies. Sí, después de que le clavaron un clavo a través de los pies, ¿cuál apoyo podía tener? Estaba débil, ¿sí? Aún si a nosotros nos ponen un clavo y nos cuelgan, las piernas se empiezan a cansar, no hay apoyo. Y cuando usted está colgado, esto empieza a jalar. La cara empieza, de Jesucristo estaba así, no se puede respirar. Y para rematar, le traspasan el pulmón, sale agua. Entonces, ¿cómo es posible que una persona así pueda vivir? No, esas son cosas que salieron en una revista y fue verídico. Entonces, a esas personas a veces hay que explicarles, y a veces aún así no entienden. En los versículos Juan 3, del 10 al 11, la ceguera del hombre. Y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Este maestro Nicodemo conocía muy bien el Antiguo Testamento, hermanos, pero no había entendido lo que decía el Mesías. Hermanos, podemos tener mucho conocimiento, pero el conocimiento no es la salvación. Debemos leer las Escrituras, sí, pero hay algo mucho más importante, es entender a Jehová Dios, que revela la justicia divina y la salvación que Él ofrece. El Señor Jesucristo desea que Nicodemo sepa que no hay nada de incierto en cuanto a la doctrina que ha estado presentando. La palabra testificamos está en plural. Puede referirse a Juan el Bautista, y a Jesucristo mismo, que concuerdan con las palabras de Juan 1, capítulo 1, versículos 7, 8 y 34. Ahora, que concuerde con las palabras de Juan. Sin embargo, ni el testimonio de Jesús ni el de Juan eran aceptados por los fariseos. En Juan, en Juan capítulo 1, 6, 7, 8 y 34 dice así, el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Acuérdense que estamos viendo, ¿sí?, de la palabra testificando. Aquí vemos que está Juan el Bautista testificando.
El 8, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. El 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. El versículo 12 de su hojita dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le dice que si no está dispuesto a creer algo que es experimentable aquí, abajo en la tierra, mediante un cambio radical de una persona, ¿cómo estará dispuesto a creer misterios invisibles al dar crédito únicamente a la palabra de Jesús? O sea, Él está hablando de cosas celestiales. Si las cosas terrenales le cuesta trabajo, dice, y menos las celestiales. Jesús empieza a hablar de las celestiales. En el 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Voy a leerlo de nuevo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice aquí, este versículo parece ser difícil de interpretar. Sin embargo, tiene una conexión con el anterior, con el 12, para explicar que las cosas celestiales, hermanos, son más difíciles de creer porque no parece haber testigo de ellas. Pero, sin embargo, lo hay. ¿Y quién es el testigo? Vamos a ver. Alguien que estuvo presente cuando el Dios Trino decretó enviar al Hijo al mundo para que pusiera en libertad al hombre. Este es el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. ¿Cómo vemos? Que Jesucristo estuvo ahí con el Padre. Él fue mandado al mundo para que pudiese darnos libertad del pecado, liberarnos del pecado. Pero ese mismo hombre subió al cielo. Por eso dice ahí, el del hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nosotros podemos comprender, porque ya conocemos de las Escrituras, conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer el pasaje 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nos dice allí que vayamos al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 21. Capítulo 21. Y lo vamos a leer, si lo tienen ya en el Números capítulo 21, vamos a leer del 4 al 9. Y dice así, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, ¿sí?, que cuando los israelitas viajaban por el desierto, Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos por esa actitud rebelde. Ahora, los sentenciados a muerte por causa de la mordidura de serpiente podrían curarse al obedecer a Dios y mirar a la serpiente de bronce que se levantó, creyendo que Él podría sanarlos si lo hacía. Ya lo vimos en la lectura de número 21:8. Ahora, aquí hay algo. Se está comparando que mirar o ir en busca, mirar a Jesús, ir en busca de salvación, tiene los mismos efectos. Dios nos preparó este modo de ser salvos, de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado. Nosotros andamos en el mundo, o anduvimos, pero aún en este mismo presente sigue existiendo esa víbora del pecado. Podemos ser mordidos, pero con el solo hecho de ir y buscar y pedir perdón arrepentidos en nuestro Señor Jesucristo, ese es el efecto que vamos a ser sanados del pecado. Ahora, vamos al 16. Dice, para que todo aquel que, vamos al 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice aquí que el número 21 se da la sanidad física. En Cristo es salvación espiritual. En ambos casos Dios es el autor. En ambos casos hay muerte, en ambos casos hay fe y salud. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vemos, hermanos, que todo el Evangelio se concentra en este versículo. Ya lo hemos visto, nos lo han dicho, ¿sí?, en este versículo. Ahora, el amor de Dios no es estático ni egoísta. Quiere decir que no está así. El amor de Dios no está nada más estacionado ahí. No, el amor de Dios no es egoísta, sino que el amor de Dios se extiende y atrae a otros. Dios establece aquí el verdadero molde de amor, hermanos, en este versículo. La base de toda relación de amor, ahí la vemos en ese versículo. Si uno ama a alguien profundamente, uno está dispuesto a darle amor, no importa cuál sea el precio. Si usted ama a alguien, en verdad no hay precio que lo pueda quitar de dar ese amor, ¿sí? ¿Qué hizo? Dios pagó con la vida de su Hijo eso para Dios era lo más preciado que Él podía haber hecho para pagar. Jesús aceptó nuestro castigo
pagó el precio de nuestros pecados, hermanos. Y luego, ¿qué sucede? Nos ofrece una vida nueva, una vida que Él compró con su muerte. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, o las personas que van a predicar el Evangelio a otros, ese amor debe de ser como el amor de Dios, como el amor de Cristo, ¿sí? Y estar dispuestos, cuando vamos a dar el Evangelio, a predicar el Evangelio, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a renunciar a nuestra comodidad y seguridad, para que otros reciban el amor de Dios como lo hemos recibido nosotros. ¿Qué ha sucedido con gente que va a recibir, a repartir el Evangelio? Han sido sacrificados, ¿sí? Por eso nos dice aquí. Ahora, hay muchas personas, hermanos, que rechazan la idea, que viven tristes, amargados, pero la vida eterna, como nos presenta aquí en 3:16, no es la extensión miserable, mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, hermanos, que se da a todos los que creen como garantía de que vivirán para siempre. Ahora, en esa vida eterna no hay muerte, hermanos. No hay muerte. No hay enfermedad. No hay enemigo. No hay pecado, hermanos. No hay demonios ni pecado. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. Pero en realidad, hermanos, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Por lo tanto, tenemos que evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Como dice, en realidad esta vida es solo el comienzo de la eternidad. ¿Cuál es la eternidad que uno escoge? Si queremos seguir en los caminos del pecado, sabemos a dónde vamos a parar, al infierno. Queremos seguir el camino de la vida eterna, de la salvación, tenemos que estar dispuestos a servir a Cristo. ¿Bueno? Ahora, como dice allí el 3:16, que creer, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Muchas veces pensamos, sí creo en Dios, y sí creo en Dios, y lo vemos, y tratamos de llevar a la gente a que haga el plan de salvación, que reciba a Cristo. No, yo ya creo en Dios, pero es una manera como una reflexión intelectual, no más. Pero creer en Dios significa tener confianza en Él. Creer en Dios, en Jesús, es el único que nos puede salvar. Creer en Dios es poner a Cristo frente a nuestros planes presentes y nuestro destino eterno, hermanos. Creer en Jesús es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Eso es creer en Jesucristo. Ahora, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Los judíos creían que el Mesías vendría para juzgar y castigar a las naciones que habían oprimido a Israel. Pero vemos que el objeto primario de la venida de Cristo fue no juzgar y condenar, sino a salvar. Ese fue el objeto de nuestro Señor Jesucristo. Dios no condena al hombre
El hombre se condena a sí mismo, hermanos. Y lo hace ahora, en la actualidad. Ahora, de modo que nadie tiene que esperar el día del juicio para saber de qué lado está parado. Si nosotros estamos escogiendo lo equivocado, ya sabemos de qué lado estamos parados, hermanos. ¿Sí? 20:21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, aquí vemos, muchas personas no quieren que sus vidas queden expuestas a la luz de Dios, porque temen lo que ésta puede revelar. No quieren cambiar. Hermanos, hay que mantenernos en oración por esas personas, para que haya comprensión que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Eso es lo que hay que orar por aquellas personas que andan en la oscuridad. Y aquí parece que los 20 y 21, estas palabras terminan el diálogo con Nicodemo. Uno se pregunta si Nicodemo vino a la luz. Sabemos que defendió a Jesús, como ya lo vimos con el Sanedrín. Luego, junto a José de Arimatea, pidió el cuerpo de Cristo para ungirlo con esas hierbas aromáticas. Hermanos, hay que tener presente que servimos a un Dios vivo y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros no tenemos esa ceguera espiritual. Hay mucha gente aún fuera que necesita ser salvada, que necesita que se le lleve el Evangelio, exponérselo, y nosotros tenemos que estudiar, leer, conocer, como estos estudios que estamos viendo, de qué nos habla, y estar listos para presentar el Evangelio al que está muerto espiritualmente, está ciego espiritualmente. Hermano, espero que este estudio nos haya abierto el corazón, el espíritu, para ir a servir a nuestro Señor Jesucristo. Seamos embajadores de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Dios les bendice. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, siempre hablando en analogías y conociendo el corazón del hombre, en realidad lo que preguntaba Nicodemo, ¿verdad? Ni siquiera hizo la pregunta. Él dice: sabemos que has venido de Dios, porque, ¿verdad?, ellos habían visto todos los milagros que el Señor estaba haciendo. Y así es que solamente voy a puntualizar algunas cositas, ¿verdad? El Señor conocía lo que realmente Nicodemo quería preguntar, por eso comienza hablándole en esta analogía. Dice que él no pregunta cómo puedo entrar al reino de Dios. Él solamente está ahora asegurando, sabemos, ¿verdad?, después de haber tenido un consejo con todos los demás que eran de la Suprema Corte de Israel, y quizás él era el enviado como el principal, ¿verdad? Tú vas y le vas a hacer esas preguntas. Realmente has venido de parte de Dios, pero él llegó asegurando eso. Entonces el Señor, conociendo su corazón, le dice: es necesario, a menos de que nazcas de nuevo, podrás entrar en el reino de Dios. Y es posible que esa era la pregunta que realmente estaba en su corazón. Yo he cumplido la ley, soy maestro, conozco todo esto, ¿verdad? Soy intérprete, yo pongo las reglas, las leyes aquí, ¿verdad?, y hago que se cumplan. Pero él se sentía vacío. Pero el Señor Jesucristo, conociendo eso, le dice: tienes que nacer de nuevo. Y usa esa analogía acerca del agua, de nacer del agua, por el conocimiento que ellos tenían, de la purificación que tenían que hacer, de lavar sus cuerpos en un simbolismo de purificación de sus vidas.
Y también lo que hace referencia es que hemos nacido del agua. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre hemos sido formados de los líquidos que hay ahí, ¿verdad? Y entonces ahora era necesario nacer en espíritu. Entonces son cosas importantes en las que a veces necesitamos profundizar, y luego usa esa analogía del viento. ¿Quién controla el viento? ¿Verdad que nosotros no tenemos control sobre el viento? Pero sí vemos al paso del viento qué es lo que hace cuando vienen tornados y todo eso. Nosotros no podemos controlarlo, no sabemos de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha creído y que ha puesto su confianza en Dios. Amén. Así es que esas analogías que son tan interesantes, tan importantes, pero que a través de este estudio entendimos que Dios nos ama con un amor profundo. Entonces, a veces la pregunta que venía al final, ¿verdad? Unos hombres, o los hombres que son preparados, que tienen mucho conocimiento, vamos a decir, secular, que conocen de las leyes, que precisamente esta noche vamos a estar hablando acerca de la ley y Jesucristo. Como Jesucristo, algunos pensaban que Él estaba como haciéndolo a un lado, la ley, y no, en realidad Él vino a cumplirla y a apretarnos la tuerca, ¿verdad? Y entonces algunos pensaban que Jesucristo estaba fuera de la ley, que no respetaba la ley, que estaba imponiendo una ley nueva. Sin embargo, es a través de la ley que nosotros conocimos a Dios. Así es que es importante que a través de ello podamos ver el amor de Dios para todo el mundo. Amén. Amén. Dios nos ama y mucho, hermanos. Así es que vamos a orar en esta mañana y vamos a seguir publicando del amor de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias en este día tan maravilloso. Gracias por este hermoso estudio, Señor, que nos demuestra el amor tuyo, Señor amado. Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra y pudo encontrarse con funcionarios públicos de alto rango, y que tenían esa duda, tenían esa curiosidad, ellos tenían esa seguridad. Así mucha gente en estos tiempos que han escuchado de tu palabra, pero que difícilmente están dispuestos a cambiar su forma de pensamiento. Permite, Señor, que en esa riqueza equivocada que ellos tienen puedan cambiar, Señor amado, por este evangelio puro, práctico y humilde y sencillo, Señor, que tú has traído, donde podemos reconocer como seres necesitados de la gracia tuya para poder ser salvos y poder experimentar no solamente tu presencia mientras estamos en este mundo, sino también la eternidad, Señor, contigo. Esa seguridad de salvación que nos das a través de tu palabra a todos aquellos que hemos creído. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los alumnos que en esta mañana han recibido, Señor, una clase, a los maestros que se han esforzado en prepararse. Muchas gracias por la disposición de cada uno de ellos, Señor, de traernos esa palabra fresca de tu amor, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ese conocimiento y seguir desarrollándonos, Señor, edificándonos unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.